Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Levante sus manos y diga: Padre, revélame tu palabra. Enséñame tu palabra. Que en estos 3 días el temor a Dios se arraigue sobre mi corazón, para que regule la conducta de mi corazón, para que desarrolle un espíritu, una actitud reverente para poder caminar contigo y para ser fiel. Ay, ese murmullo. Y para ser fiel en todo lo que me quieras entregar. Padre, aquí estoy. Implanta tu palabra en mi vida. Hoy presto atención a esta palabra, a esta revelación, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Gracias. Gracias, Juancho. Pueden sentarse. El temor de Dios, o el temor a Dios arraigado en mi corazón. Esto es lo que voy a estar enseñando en estos 3 días: lunes, martes y miércoles. Jueves no habrá jornada de oración, y viernes. El viernes sí tendremos reunión, y el próximo domingo. Amén. Pero yo quiero aprovechar esto, porque desde hace 3 semanas yo vi a Dios dar un giro de 180 grados con referencia a este hombre de Dios y a esta iglesia. Y ayer yo no venía preparado para esto. Esto apenas surgió ayer. Y el Espíritu Santo me dijo que enseñara acerca del temor a Dios, porque esta va a ser la base sobre la cual Dios va a poder confiar. Lastimosamente, Dios se va a ir con los que presten atención. Dios se va a ir con los que estén dispuestos a ofrecer sacrificio de alabanza, y a los que no les importe pagar un precio. Usted va a comenzar a ver una diferencia en los próximos días, comenzando desde ya. Amén. Y la meta por estos 3 días es nosotros rogarle al Padre que arraigue su temor en nuestro corazón. Amén. Ahora, tener temor de Dios es reconocer su majestad, su poder y su santidad, y a la vez que se toma la decisión de vivir una vida agradable a Él. Escúcheme: es imposible agradar a Dios si no hay fe, pero también es imposible agradar a Dios si no caminamos bajo temor. Quien teme a Dios escoge obedecer. El motor que impulsa la obediencia de nuestro corazón se llama el temor a Dios. Quien teme a Dios escoge obedecerle, sometiéndose a Él. Sin temor nunca nos someteremos a Dios. Repudiando el pecado, sin temor nunca vamos a repudiar el pecado. No nos podremos apartar del pecado, y mucho menos vamos a confesar el pecado. Ahora, lo hace por amor, por respeto al Dios Todopoderoso. El que vive bajo el temor a Dios, todo esto lo hace por amor, por respeto al Dios Todopoderoso. La persona temerosa de Dios es reverente ante Él. Cuando lleguemos al cielo, usted se va a dar cuenta que en el cielo hay una, ¿cómo se llama? Cuando hay eventos, un protocolo. En el cielo hay un protocolo que todos deben seguir.
Y el protocolo se llama temor a Dios, respeto por la persona de Dios. La persona temerosa de Dios es reverente ante Él, busca su dirección en todo momento y vive conforme a su voluntad. El temor a Dios no se basa en el miedo, aunque en algunas partes relacionan temor con miedo ante Dios. Se fundamenta en el respeto reverencial que surge del corazón de los hijos de Dios hacia Él. Es imposible tener comunión con Dios si no hay temor. Es imposible ser escuchados en el cielo cuando oramos si no hay temor a Dios. Lo que le dijo el arcángel a Daniel: tu oración fue escuchada el mismo día, por dos razones. Porque en tu corazón te humillas. Humillación y temor son sinónimos. Y mañana en la jornada de oración 5 de la mañana vamos a orar combinando el temor a Dios y la humillación. Y porque tu corazón siempre ha estado dispuesto a entender. De manera que oración sin temor no pasa del techo. Para obedecer necesitamos estar viviendo bajo el temor a Dios. ¿Y sabe qué es lo que más teme el diablo? Que nosotros le temamos a Dios, porque Él perdió el temor. Alguien llamó al temor el mayor tesoro que puede estar arraigado en el corazón. Ahora, Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Escúcheme, en el cielo constantemente toman nota de nuestra conducta. En el cielo nos miden por conducta, por decisiones, por lo que sale de nuestra boca, por lo que manifiesta el corazón. Los ojos de Jehová están puestos sobre los habitantes de la tierra, para ver dónde encuentra Dios un corazón perfecto. Lo que hace perfecto a un hijo de Dios es que camina bajo el temor a Dios. El temor a Dios regula todo, y esto yo no lo había entendido. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Salmo 112 del 1 al 8: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿De dónde aprendemos a temer a Dios? ¿Cómo arraigamos el corazón al temor a Dios? A través de la palabra, estudiando la palabra, confesando la palabra. Si usted notó en la jornada de oración hoy, a menos que no se haya quedado dormido, hicimos 41 confesiones. ¿Sabe cuántos versículos declaramos? 50. Y todavía siguen diciendo que yo no uso la palabra en mis predicaciones. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y aquí están las consecuencias por el que vive en el temor a Dios. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Sin temor a Dios, nuestra descendencia no tiene futuro. El temor a Dios bendice a nuestra descendencia. Bienes y riquezas hay en su casa. Usted va a comenzar a ver cómo Dios va a traer bienes, cómo Dios va a delegar riquezas, va a traer riquezas. Vamos a sacar lo viejo para guardar lo nuevo. Su justicia permanece para siempre. Todo aquel que vive bajo el temor a Dios
va a hallar en Dios, que le hará justicia. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y recto. El que camina bajo el temor a Dios va a ver que Dios va a tener un trato especial de Dios como Padre, que es: será clemente, será misericordioso y será justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Es esta otra recompensa. Gobernará sus asuntos con juicio y no va a resbalar. No tendrá temor de malas noticias. Es otra recompensa del que camina bajo el temor a Dios. Esta es otra recompensa. Su corazón estará firme y confiado en Jehová, y asegurado su corazón, sin temer. Y esta es la otra recompensa: hasta que vea en sus enemigos su deseo. Usted va a ver a sus enemigos postrados delante de usted, que le van a servir como tarima. Vamos a estar por encima de nuestros enemigos. Ayer casualmente por la noche logré agarrar, yo no sé cómo se le llama, un culto, una reunión de un rabino judío que estaban transmitiendo directo desde Jerusalén su reunión. Estaban en una sinagoga. Ya un hombre anciano con una barba blanca, Dios mío, yo no sé cómo hará para tomar leche con esa barba. Y él comenzó a hablar acerca del temor a Dios, y cantando, y no es que tuviera una gran voz, él decía: el temor a Dios es lo que no ha permitido que caigamos en manos de sus enemigos. El temor a Dios es lo que hace que nuestros enemigos sean derrotados y postrados sobre la tierra. Ellos tienen una revelación del temor a Dios que a veces nos falta a nosotros, los hijos de Dios. Diga: voy a ser confiable para Dios. Diga: voy a caminar en el temor a Dios. Amén. Número 1: Padre, arraiga tu temor en mi corazón, para que aprenda a desarrollar una actitud reverente. El temor a Dios trabaja directo en tu corazón, desarrollando una actitud reverente, respetuosa, para que puedas vivir para complacer, dándole placer y satisfacción con el corazón rendido delante de la presencia de Dios. El temor a Dios provoca el fruto en el corazón, brega con el corazón, somete el corazón, y comenzamos a desarrollar una actitud reverente. Y yo voy a estar tocando estas palabras porque son constantes en todo lo que he estudiado. Salmo 147, 10 y 11. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. La complacencia más grande de Dios no son los que oran 8 horas, no son los que ayunan 40 días, son los que caminan delante de Él con temor. El temor a Dios lo complace a Él. Segunda de Pedro 1:17. Pues cuando Él recibió de Dios, y está hablando de Jesús, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jesús vivió hasta los 33 años y estaba sometido, caminando bajo el temor a Dios. El temor a Dios lo llevaba a Getsemaní, a morir a sí mismo. El temor a Dios fue el que lo llevó a morir en esa cruz.
El temor a Dios lo llevó a no defenderse de sus detractores. El temor a Dios fue lo que hizo que amara su voluntad. Jesús nos enseña la manera de agradar al Padre. Si alguien nos revela al Padre, es Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Usted quiere ver a Dios complacido, sométase a Él bajo el temor. No haga nada si Él no se lo dice. Cuando el corazón lo reprenda, obedezca. Cuando usted se turbe y sepa que no está bien lo que está haciendo, arrepiéntase. Cuando David cortó el manto de Saúl, dice que él perdió la paz, que él se turbó. Dice que su corazón le reprendió porque había hecho mal. ¿Sabe qué hizo David? Inmediatamente arregló el asunto. Para eso es el temor a Dios. Número 2. Padre, arraiga tu temor en mi corazón para que aprenda a desarrollar en mi carácter de una actitud reverente, para que me convierta en un hijo que se vuelve el predilecto del corazón del Padre. Esto es importantísimo. Dios asume como predilectos a los que se someten bajo su temor. Es el temor a Dios el que nos lleva a morir a nosotros mismos, a negarnos a vivir una vida egocéntrica, centrada en nosotros. Usted no ha visto cómo la gente maneja los carros. Algunos manejan como si ellos fueran los únicos en la calle. Ahora que venía por acá en el oeste, en una subida, un jovencito que no pasaba de 18 años, con un tremendo carro, en toda la mitad estorbando a los demás. Y yo no me pude quedar callado. Yo le dije: ajá, hicieron la calle para ti nomás. Se asustó el muchacho. Él nunca pensó en cuadrar el carro para que los que veníamos subiendo pasáramos. Cuando hay temor a Dios, nos hace ser conscientes de pensar en los demás, de saber de que en este mundo no estamos solos. Algo tan sencillo: venimos en el carro y vemos gente que necesita pasar y aceleramos. No, ¿por qué no esperamos a que pase? Cuando usted va a Estados Unidos, si usted hace eso, lo multan, porque la prioridad en las carreteras norteamericanas es el transeúnte. Yo solo aprendí en Estados Unidos, y aquí trato de hacerlo cuantas veces sea posible, porque tenemos que crear esa cultura, amén, de que no estamos solos. Y eso le agrada a Dios. Pero ese es el fruto de caminar bajo el temor a Dios. Caminar bajo el temor a Dios para no usar la mesa, para sentarnos en silla de escarnecedores. Muchos hijos se dañan en los momentos que nos sentamos a comer a la mesa, porque la mesa es comunión. Y si nosotros no tenemos temor a Dios, vamos a hablar de este, vamos a hablar del otro, vamos a hablar de la autoridad. Y cuando menos pensemos, se echaron a perder nuestros hijos. El temor a Dios recula a la sin hueso. David decía: pon guarda sobre mi boca. ¿Sabe quién es el guarda de la boca? El temor a Dios. Segunda de Pedro 1:17, la versión MN. Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria cuando desde la excelsa gloria se le hizo llegar esta voz: este es mi Hijo querido, mi predilecto. ¿Por qué Jesús se hizo el Hijo querido y el predilecto? Ahora, cualquiera podría pensar: no, es que Él era el Hijo de Dios. No, Él nos vino a enseñar a nosotros. Y Jesús no fue el único que fue predilecto de Dios. Benjamín fue un predilecto de Dios. José fue un predilecto de Dios. Aún Salomón, antes de dañarse, Dios lo prefería a él. El temor a Dios hace que Dios te prefiera.
hace que Dios te ponga de primero en la fila de la respuesta de tus oraciones. El temor a Dios hace que Él se fije en tu corazón y hace que Él no se olvide de ti. Número 3, Padre, arraiga tu temor en mi corazón para que aprenda a desarrollar en mi carácter de una actitud reverente, para que me convierta en un hijo muy querido que te agrada. ¿Alguna vez usted ha sido consciente si le agrada a Dios o no? Si nuestra vida le agrada a Él. Algunos usan la gracia para escapar de esta realidad. La gracia no es una licencia para vivir como queramos. Debemos vivir para agradar a Dios. Y no hay cosa que más agrade a Dios que caminar en temor, que vernos a nosotros caminar bajo el temor a Dios. Segunda de Pedro 1:17, la versión del 95. Cuando recibió de Dios Padre gloria y honor, en ese momento llegó sobre él una palabra muy extraordinaria de la gloriosa majestad: este es mi Hijo muy querido, en el que me agradó elegir. Y esa voz la escuchó todo el mundo. Parece que Dios se asegura de que todo el mundo sepa que ese hijo que camina bajo el temor a Dios es el que Dios usa, es el que Dios levanta, es el que Dios agrada. Explíqueme esto. Dios manda al profeta Samuel a la casa de Elí, que tenía 8 hijos varones, y le dice: ahí está el futuro rey de Israel que va a suceder a Saúl. Ahora, ¿por qué desecharon a Saúl? Porque perdió el temor a Dios. Esto es muy delicado y lo voy a tratar en otro día. Cuando perdemos el temor a Dios, el cielo nos desecha o el cielo nos desgaja. Una persona desechada por Dios comienza, y lo voy a decir redundantemente, a caer en picada. Cae en picada y no es consciente, porque los rebeldes los rebeldes habitan en tierra seca. Cuando Samuel llega a la casa de Elí, el aceite que llevaba para ungir al futuro rey, era imposible que el propio profeta la destapara. La señal que él entendía es que cuando estaba frente al candidato que Dios iba a usar como rey, solito el corcho se salía del frasco. Salió el primero, dice la Biblia que Samuel lo vio grande, de hombros anchos, y dijo: este tiene pinta de rey, y ese no fue. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Elí, ¿no tienes otro hijo? Porque ninguno de estos es Isaí. Ninguno de estos es. Y él dice: sí, yo tengo a otro, que lo tengo por allá relegado. Porque a mí me avergüenza, porque me tiré una cana en el aire con una prostituta y de ahí nació ese muchacho. Es el que cuida las ovejas, el que huele a estiércol, el que huele a popó, y nunca tiene entrada a la casa. Lo siento, lo vas a tener que traer, porque nadie se sienta a la mesa sin ese muchacho llegar aquí. 17 años ignorado, pero en esos 17 años ese muchacho conoció el temor a Dios. Y cuando fue rey se enriqueció más en el temor a Dios, porque se hizo rodear de 3 profetas. Algo característico de un profeta es que es exigente en el temor a Dios. Y cuando el muchacho llegó, no tuvo tiempo de lavarse, olía mal. Inmediatamente el corcho destapó la botella y Samuel dijo: estamos ante el sucesor de Saúl. Usted se imagina la cara de los hermanos que lo envidiaban.
usted se imagina la cara del papá. Eso te va a pasar a ti. Dios nos ha mantenido ocultos. El temor a Dios nos mantiene ocultos, nos forma, nos mantiene en la oscuridad. Pero no siempre vamos a estar ahí. Hasta que Dios nos levanta, hasta que Dios nos pone al frente, hasta que Dios nos hace visibles. 40 años, la formación que David tuvo le ayudó para no perder la vida antes de tiempo. ¿Por qué murió Saúl? Porque perdió el temor a Dios y cayó en manos de una bruja, y luego cayó en manos de sí mismo. ¿Sabe por qué el suicidio es un pecado? Porque es atentar contra uno mismo. Es el ego que ya no soporta vivir para sí. David fue entrenado y desarrolló temor a Dios a pesar de lo que hizo con Betsabé y a pesar del asesinato de Urías. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc, cuando fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Escúcheme, el eslabón por el cual Enoc caminó con Dios 365 años fue el temor. Lo dice Génesis 5 y lo dice Hebreos 11:5. Y yo me tomé el trabajo de investigar la palabra caminar. Caminó con Dios. Y aunque hoy no lo voy a enseñar, en otro mensaje que lo tengo ya listo, se lo voy a enseñar. Es imposible caminar con Dios si no hay temor. Es lo que nos une, es lo que nos hace ser reverentes. Cuando una persona es grosera, es irreverente, se pone a la misma medida, no tiene temor a Dios. Y cuando no hay temor a Dios, el cielo lo desconoce, el cielo lo ignora. Número 4. Padre, arraiga tu temor en mi corazón, para que aprenda a desarrollar en mi carácter de una actitud reverente, para que me convierta en un hijo que te produce contentamiento a tu corazón. El corazón de Dios mantiene contento con el que camina bajo el temor, bajo su temor. Segunda de Pedro 1:17. La palabra de Dios para todos. Él recibió honor y gloria cuando escuchó la voz de Dios Padre, el grandioso y glorísimo, diciendo: este es mi hijo amado, estoy muy contento con él. ¿Quiere ver a Dios contento? Camina en el temor a Dios. Sin temor a Dios no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una gracia. Nadie se puede arrepentir a menos que venga la gracia de arrepentimiento. Y la gracia de arrepentimiento depende del temor a Dios. Por eso usted ve gente que nunca vuelven, y no vuelven porque no quieren someterse a pedir perdón. Literalmente están en caída libre y así van a perder la vida. Pierden los mejores años, pierden las mejores oportunidades, y lo peor de todo, perdemos a Dios. Y podemos seguir en la iglesia, y podemos estar en una iglesia, y podemos estar años en la iglesia, perdidos dentro de la misma iglesia. El temor a Dios nos lleva a ser íntimos. El temor a Dios evita que nos ofendamos con Él. El temor a Dios evita que lo cuestionemos. No todo lo vamos a entender. Hay cosas con las cuales vamos a tener que bregar y llenarnos de la actitud del temor a Dios que tenía Job. Sin entender nada, rasgó sus vestiduras y adoró a Dios. Salmo 149:4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Número 5. Padre, arraiga tu temor en mi corazón, para que aprenda a desarrollar en mí
carácter, de una actitud reverente, para que te agrade y te honre cada día. Escúcheme, es imposible honrar a Dios si no caminamos en temor. El temor hace que honremos a Dios. Salmo 147:1, la versión Dios habla hoy. A Él le agradan los que le honran, los que confían en su amor. Primera de Samuel 2:30. Esta fue una palabra muy dura que Dios proclamó sobre el sacerdote Elí. Y a pesar de lo fuerte que Dios fue con él, porque él perdió el temor a Dios, y al perder el temor a Dios, perdió el dominio de sus hijos y de su casa. Por eso murieron prematuramente. Sin temor a Dios, quedamos en las manos de Satanás. Y la muerte prematura nos puede sorprender. El que camina bajo temor a Dios o vive en el temor a Dios va a tener una vida larga. Y si usted estuvo en la jornada de oración, usted sabe que hoy hablamos de eso y lo confesamos. Primera de Samuel 2:30. Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, y esta promesa Dios se la había dado a Elí, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, y Dios cambió. ¿Sabe qué lo hizo cambiar? Que él perdió el temor a Dios. Cuando perdemos el temor a Dios, todas las promesas que Dios nos ha hecho se pierden, se caen. Quedamos sin nada. Nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y más abajito, 2-3 versículos abajo, Dios pronuncia una maldición de la cual Elí nunca pudo escapar de ella, porque no quiso recuperar el temor a Dios. Todo el que descienda de ti se va a alquilar por una moneda para comer. Ninguno de los descendientes de Elí fueron prósperos, fueron influyentes. Sus propios hijos murieron en un día. Abiatar, que fue un sacerdote 5 generaciones después y fue sacerdote de Salomón, lo traicionó. Míreme, así como la fe se hereda, el temor a Dios se hereda. ¿Cómo mi esposa y yo hemos logrado edificar a estos muchachos? Dándoles como herencia el temor a Dios. Así ellos no quieran, lo van a recibir. El temor a Dios es una cobertura en el cual, por usted temerle a Dios, ellos están cubiertos. Y Dios comienza a trabajar con ellos. Ellos no tienen de otra. No tienen de otra sino de servirle a Dios. Y en su tiempo ellos van a heredar el temor a Dios. Ay, Padre, qué pasividad tiene usted hoy. ¿Y sabe qué hizo Abiatar? Fue y le rogó a un sacerdote, porque lo habían echado. Salomón lo echó. Y fue y le rogó a alguien que le diera trabajo para que por lo menos con una moneda poder comprar pan para el desayuno. Yo reprendo al diablo. No he visto justo desamparado, ni su generación que mendigue pan. Yo prefiero temerle a Dios y no dejar desamparados a mis hijos. Donde ellos se encuentren, mi descendencia van a tener abundancia. El temor que yo he demostrado por Dios los va a amparar a ellos, los va a cubrir a ellos, les va a enseñar a ellos. ¿Sabe qué dice Primera de Juan? El temor a Dios hace que la unción nos enseñe. Número 6. Padre, arraiga tu temor en mi corazón, para que aprenda a desarrollar en mi carácter de una actitud reverente, para que se aparte de mí la infamia, la vanidad y la mentira, para nunca deshonrarte.
El temor a Dios aparta la infamia. ¿Sabe qué es infamia? Ser tracaleros. Aparta la vanidad, la mentira, para que nunca deshonremos a Dios. Cuando perdemos el temor a Dios, le vamos a partir el corazón a Dios Padre. Salmo 4, 2 al 4. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Ser piadoso y temeroso son sinónimos. Y Dios escoge al piadoso o al temeroso para sí. Lo escoge para sí. Es de su grupo, es de sus preferidos, es de los que le revela sus secretos. Jehová oirá cuando yo al clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Número 7. Padre, arraiga tu temor en mi corazón, para que aprenda a desarrollar en mi carácter de una actitud reverente, para que sea capacitado para obedecerte y para confiar en tu amor. Míreme, sin temor a Dios es imposible obedecer. Sin temor a Dios es imposible confiar en Él. Salmo 147, 11, la versión BLS. Para Él lo que cuenta es que la gente lo obedezca y confíe en su amor. Primera de Pedro 1:2. Lo están colocando, Primera de Pedro 1:2. Elegido según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. La obediencia nace del que le teme a Dios. El que pierde el temor a Dios, lo primero que manifiesta es desobediencia, rebelión. Fácilmente, así como el temor a Dios produce fruto en el corazón, el no caminar en temor produce un fruto de rebelión, de desobediencia, de apatía por Dios. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. De manera que la obediencia a Dios depende del temor en el cual estemos caminando. Número 8. Padre, arraiga tu temor en mi corazón, para que aprenda a desarrollar en mi carácter de una actitud reverente, que aprenda, escúcheme bien, que aprenda a padecer para ser perfeccionado con un corazón obediente. El padecimiento se vuelve insoportable si no estamos caminando bajo el temor a Dios. El temor a Dios hace soportable que padezcamos, que seamos probados, que seamos formados, que seamos quebrantados. Sin temor a Dios nadie lo soporta. Para ser perfeccionado con un corazón obediente. Hebreos 5, 8 al 9. Y aunque era hijo, está hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cuál fue la perfección que logró Jesús? Un corazón obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, hasta que se negó a sí mismo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese mismo texto en la versión NBJ. Y aun siendo hijo, por los padecimientos aprendió la obediencia, y llegando a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Número 9. Padre, arraiga tu temor en mi corazón, para que aprenda a desarrollar en mí un carácter de una actitud reverente, para que te trate con respeto.
¿Sabían que podemos llegar a respetar a Dios como Padre? ¿Sabían que lo podemos deshonrar? El temor a Dios no nos deja ser irrespetuosos. Los hijos que son irrespetuosos, irreverentes en casa con sus padres, no tienen futuro. Es el único mandamiento con promesa. Honra a tu padre. ¿Sabe qué incluye honrar? Tener temor, dejarse dirigir, aprender a obedecer, quedarse callado cuando algo no le gusta. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y todo lo que hagas te salga bien. Pero también hay otro mandato para los padres: no los provoques a ira, no les des mal ejemplo, porque el temor que ellos aprenden es del tuyo. Y si papá y mamá son necios, no espere dar a luz hijos sabios. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Qué interesante esto, yo nunca le había prestado atención a este versículo. Jesús, siendo hombre, el cielo lo miraba como un hombre, no lo miraba como el Hijo de Dios, porque él perdió su investidura de Hijo de Dios, perdió su divinidad, de manera que él se sometió a vivir como hombre. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Lo que dejó de hacer Adán. De manera que él fue oído por su Padre celestial y fue oído en el cielo a causa de su temor reverente, a causa de ser respetuoso, a causa de obedecer, a causa de no violar los preceptos de Dios. Fuera demonios. Miren lo que dice Mateo 21. Del 37 al 39 es una parábola. Dice que el dueño de un lugar, de una viña, contrató a unas personas y se las arrendó, pero los arrendadores dejaron de pagar. Comenzó a cobrarles y no le prestaban atención, hasta que él decidió enviar a su hijo. Mire lo que dice: finalmente les envió un hijo, les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. ¿Sabe que Dios pide respeto? ¿Sabe que en el cielo todo el mundo se respeta? Los ángeles no compiten con nadie. En el cielo no hay disensión. En el cielo todo es como un acuerdo. ¿Por qué la iglesia primitiva creció tanto? Porque todos eran de un mismo pensamiento y de un mismo corazón, y todos tenían en común todas las cosas. Es el principio del temor a Dios. Finalmente les envió un hijo, su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Fue lo que hizo la religión organizada con Jesús. Lo mataron, no respetaron, tocaron al hijo, tocaron al padre. Por eso, si hay temor a Dios, nunca toquemos a la simiente de Abraham. De un hermano no se habla mal, a un hermano no se expone. Así nos conste. Porque muchos se convierten en mutiladores del cuerpo. Hoy en día usan las redes para atacar sin misericordia, dañarle el ministerio a un hombre de Dios. Y en el proceso, los que hacen eso perdieron el temor a Dios, porque son los más arrogantes. Su arrogancia se les sale por los poros.
Jesús habló en Filipenses 2 que debemos aprender a vernos como superiores. Perdón, debemos aprender a ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Nunca disputar con nadie, menos creernos que tenemos licencia, que porque estamos defendiendo la sana doctrina. Eso es basura. Hoy en día todo el mundo quiere hacer apologeta y no saben usar la jeta. Cuando yo escucho a un hombre de Dios, yo retengo lo bueno y desecho lo malo, sin decirle a nadie. Pero algunos lo que hacen es agarrar lo poquito humano que usó el hombre de Dios, para eso utilizarlo como el caballito de batalla. La gente que hace eso no perdió el temor a Dios. Y escúcheme, perder el temor a Dios es perder el conocimiento de Dios, perder la sabiduría. La sabiduría no se queda donde no hay temor. La inteligencia no se queda donde hay temor. La humildad no se queda donde no hay temor, porque el temor a Dios es el que amarra los 7 espíritus de Isaías 11. Ausencia de temor, ausencia de fe, ausencia de sabiduría, ausencia de inteligencia, ausencia de amor. ¿En qué nos convertimos? En religiosos puritanos. Es una combinación de musulmanes, Padre bendito. Y de eso está lleno Cali. Y termino. Número 10. Padre, arraiga tu temor en mi corazón, para que aprenda a desarrollar en mi carácter de una actitud reverente, para que te sirva agradándote con temor y reverencia, porque tú eres un Dios que es fuego consumidor. A Dios se le sirve con temor y reverencia. La iglesia no es de mi propiedad. Yo no soy el dueño de esto. Yo soy el pastor que le rindo cuentas a Dios. Cuando esto sea nuestro, dentro de muy poquito, quedará a nombre de Maranata Cali. Amén. Por eso yo tengo que tratarte con respeto. Si yo voy a tu casa y necesito el baño, yo te pido permiso. Yo he visto pastores que me han avergonzado. Llegan a la casa de un hermano, van y abren la nevera y sacan lo que necesitan, y luego van a la cocina, hurgan las ollas y se sirven. Eso es irrespeto. Aún con nuestros propios hijos, uno tiene que respetarlos, porque ya no son pequeños, ya son adultos, ya tienen pelo en el pecho, ya tienen barbita. Y a nosotros Dios no nos da licencia para que los maltratemos, ni para que ellos paguen los platos rotos de nuestros complejos. Cuando hay temor a Dios, uno le da espacio a los hijos, le da libertad a los hijos. No siempre uno está con el mazo ahí, a ver en qué oportunidad se equivoca para caerle encima. No. Agradándole con temor y reverencia, para que nunca se nos olvide que Él es un Dios que es fuego consumidor. Hebreos 12, 28 y 29 y terminamos. Colóquenmelo ahí, Hebreos 12. Hebreos, ese es. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. A Dios le gusta el temor y la reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y escúcheme, tú que te vas a casar, tu hogar se sostendrá
si tú eres la cabeza. Para exigir, nosotros damos ejemplo. Nunca toleres ni a tu mujer ni a tus hijos que irrespeten a los hombres de Dios. Nunca. En casa no se habla mal de los hombres de Dios. En casa se honran. Así tendremos hogares fuertes y sólidos. Yo le enseño con mi ejemplo, y creo que todos estos años lo he hecho. ¿Por qué ellos aman a mi padre Hugo? Porque yo se los enseñé. Y no les voy a negar que a veces patino en algunas cosas, pero esos conflictos yo los trato en secreto. Ellos no saben. Ellos no saben ni el 10% de mis luchas personales, porque yo no tengo por qué cargarlas. Yo no voy a permitir que ellos lleven las cargas. Para eso tengo la cruz. Para eso voy a Getsemaní. Para eso paso por Peniel. Y como dice Corintios, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando la obediencia sea perfecta. Amén. De manera que vamos a pedirle a nuestro Padre que arraigue su temor en nuestro corazón. Colóquese de pie, por favor. Yo terminé ya. Levante sus manos, por favor, y diga conmigo: Padre, arraiga tu temor reverente en mi corazón. Padre, que cada día yo pueda caminar bajo el temor a Dios, bajo la fe, que yo pueda agradarte a través de un corazón que rinde frutos de humildad, que rinde frutos de humillación. Padre, ayúdame en el nombre de Jesús a ser perfeccionado para alcanzar un corazón obediente, y que el temor a Dios me haga confiable para todo lo que tú me quieres entregar, para todo lo que tú me quieres delegar. Padre, aquí estoy expuesto, con un corazón abierto, con un corazón tratable, con un corazón quebrantable, para que el temor a Dios sea la manera de tú controlar mi vida hasta que llegue a la vejez, a una buena vejez llena de satisfacción, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesús.